Bueno, para comenzar con esta exposición voy a hablar acerca del aprendizaje significativo, del experimento escolar a la experiencia educativa. El aprendizaje más significativo de esta cursada para mí ha sido comprender la diferencia entre concebir el aula como un laboratorio de control y verla como un espacio de encuentro vital, ya que tradicionalmente la escuela ha funcionado bajo la lógica del experimento escolar, donde se buscaba controlar y predecir el comportamiento del alumno como si fuera un objeto de estudio descontextualizado. Superar esta visión implica transitar hacia una experiencia educativa genuina, caracterizada por la incertidumbre y la novedad que surge de un encuentro real entre docentes y estudiantes. Este cambio es relevante porque permite dejar de lado la ingeniería didáctica, que solo busca eliminar ruidos en la comunicación para pasar a una enseñanza que transmita la experiencia de pensar, la experiencia de sentir y quedar perplejo ante el conocimiento. Y siguiendo con esta misma línea, voy a mencionar a Ricardo Vaquero, quien habla del concepto de el giro contextualista o situacional en la psicología educacional. Eh, bueno, desde esta perspectiva se cuestiona la matriz moderna que presuponía al individuo como una unidad de análisis aislada con atributos naturales y universales. Bajo este enfoque, el aprendizaje no es un fenómeno puramente mental o individual, sino que es un proceso de participación en una actividad social mediada por herramientas culturales. Como señala Vaquero, la educabilidad deja de ser un atributo del alumno como su coeficiente intelectual o su voluntad, para entenderse como la potencialidad de las situaciones educativas para generar desarrollo. Es por eso que voy a leer algo textual de su texto, eh, de Vaquero, quien va a decir que la situación no opera como un contexto externo que decora, condiciona, acelera o aletarga un proceso de desarrollo que es atributo del individuo, sino que el desarrollo, como el aprendizaje, es algo que se produce en situación y es la situación la que lo explica. Desde esta mirada, el aprendizaje ya no se ve como la adquisición de un cuerpo de saberes estables, sino que el aprendizaje se entiende como los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Esto implica que el conocimiento es distribuido y que involucra tanto los procesos mentales como los corporales y también los afectivos en una experiencia inseparable. Bueno, con respecto a la selección de tres conceptos, autores o problemáticas centrales, el primero que yo elegí fue Lev Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, porque bueno, este concepto es fundamental para la formación docente porque redefine la relación entre enseñanza y desarrollo, ya que Vygotsky sostiene que la educación no debe limitarse a lo que el alumno ya puede hacer de forma autónoma, nivel de desarrollo, bueno, real, sino que debe proyectarse hacia lo que puede lograr con la guía de un docente o un par más capaz. Y esto es valioso porque permite al educador identificar no solo los frutos del desarrollo, sino las funciones en proceso de maduración. Esto implica que el buen aprendizaje es aquel que se adelanta al desarrollo traccionándolo. Y bueno, el segundo autor que yo elegí trabajar, o mencionar mejor dicho, es David Perkins y la problemática del conocimiento frágil, que es la teoría 1. Perkins introduce una alarma necesaria en la educación, el conocimiento frágil, aquel que los alumnos poseen, que pueden repetir en un examen, por ejemplo, pero que no pueden aplicar o que desaparece rápidamente por ser inerte o ingenuo. Para combatirlo propone la teoría 1. Y bueno, este concepto es vital porque nos advierte que muchas veces no estamos enseñando lo que realmente queremos que aprendan. Es por eso que la teoría 1 ofrece una base sólida para que el conocimiento sea generador, centrándose en la información clara y la práctica reflexiva. Y por último, elegí a Melina Furman y la metacognición, ya que me resulta un concepto bastante importante y necesario tener en cuenta, sobre todo en educación, porque Furman presenta la metacognición como el superpoder de aprender a aprender, permitiendo que el estudiante se convierta en el dueño de su propio proceso de aprendizaje para toda la vida. Es una herramienta de autonomía. En lugar de ser solo receptores de información, los estudiantes aprenden a monitorear sus procesos de pensamiento, como por ejemplo, cómo lo estoy haciendo, qué me hace falta, qué estrategia me sirven. Y esto es la clave para que puedan transferir lo aprendido a nuevas situaciones fuera del ámbito escolar. Bueno, ahora respondiendo al ítem sobre actividad, lectura o experiencia de aprendizaje significativo, una de las lecturas más impactantes de la cursada ha sido para mí el análisis de Mariano Narodowski sobre el fin de la infancia. En ese texto se comprende que la infancia no es un estado natural, sino que es una construcción histórica de la modernidad que hoy se encuentra en crisis.
Lo más revelador es cómo esta crisis fragmenta la categoría de infancia en dos polos opuestos que conviven en nuestra realidad actual: la infancia hiperrealizada y la infancia desrealizada. Bueno, la infancia hiperrealizada es aquella de los niños conectados que viven en la inmediatez de la tecnología, que a menudo superan el saber de los adultos y cuestionando la necesidad de su protección. Por otro lado, tenemos la infancia desrealizada, y es la de los niños de la calle, que son independientes y autónomos por necesidad de supervivencia y que no despiertan en los adultos los sentimientos tradicionales de ternura o cuidado. Elegí esta lectura porque redefine por completo el sujeto que recibimos en las aulas. Ya no podemos esperar siempre a ese alumno sumiso y heteronomo de la modernidad, sino que debemos aprender a dialogar con estas nuevas formas de subjetividad. Y todo lo que vengo hablando con respecto a los aportes a la formación profesional, debo decir que, bueno, el principal aporte de esta asignatura, de esta materia, a mi formación ha sido la posibilidad de cuestionar la matriz evolutiva de curso único, esta matriz heredada del pensamiento moderno, que tiende a clasificar a los alumnos según ritmos normales de desarrollo, etiquetando cualquier diferencia como una deficiencia o un retraso. La materia me permitió además entender que el aprendizaje no es un proceso lineal y universal, sino que es multidireccional y que depende profundamente del contexto. Este cambio de mirada me lleva a resignificar el concepto de educabilidad. He aprendido que la posibilidad de aprender no es atributo biológico o un techo que el alumno trae consigo, como su CI o su entorno familiar, sino que es una potencialidad de la situación educativa en la que el docente interviene. Esto me posiciona como un profesional responsable de generar las condiciones y el andamio necesario para que el desarrollo ocurra en lugar de ser mero clasificador de capacidades individuales. En mi futura práctica profesional considero fundamental aplicar las rutinas de pensamiento propuestas por Melina Furman para fomentar la metacognición. Estas herramientas permiten que el pensamiento de los alumnos, que suele ser invisible, se externalice y se comparte en el aula. Mi objetivo es que los estudiantes dejen de ser receptores pasivos y aprendan a monitorear sus propios procesos de comprensión mediante recursos como la escalera de la metacognición o las tarjetas de salida. Como señala la autora, modelar estos procesos es clave para incidir profundamente en la mente del estudiante. Por eso voy a citar algo textual de la autora, quien va a decir que hacer visible qué pensamos de un tema y por qué, en qué criterios nos basamos o qué cuestionamos, consideramos para tomar una decisión es una manera fundamental de incidir en el pensamiento de los alumnos. Por eso a mí me gustaría que mis futuros estudiantes valoraran una enseñanza que no ofrezca conocimientos frágiles o inertes, sino que se base en el aprendizaje situado. Esto implica que los contenidos dejen de ser meros datos escolares para conectarse con una cultura de necesidades y prácticas reales, dándole sentidos y utilidad fuera del aula. Al situar el aprendizaje en contextos con auditoríos y necesidades reales, por ejemplo, mediante proyectos o investigaciones sobre su entorno, los estudiantes logran mayor implicancia vivencial y una motivación más sólida. Bueno, voy a citar a Perkins, algo textual también, que, bueno, él va a decir que el verdadero aprendizaje debe situarse en una cultura de necesidades y prácticas que ofrece un contexto, una estructura y una motivación a los conocimientos y habilidades aprendidos. Finalmente, reconozco la importancia de mi rol como docente mediador en el proceso de sublimación. Desde la perspectiva del aparato psíquico, la educación requiere que el sujeto realice una renuncia pulsional para integrarse a la cultura. Mi tarea será ofrecer obviamente el estudio, el arte y la ciencia como destinos posibles para encauzar esa energía hacia fines sociales valorados. Como síntesis de mi recorrido por la asignatura Psicología y Educación, voy a presentar tres metáforas que representan los pilares de mi futura identidad profesional. La primera tiene que ver con la metáfora de la zona de desarrollo próximo, el docente como constructor de puentes. Educar no es llenar un recipiente de conocimientos, sino tender puentes en la zona donde el alumno todavía necesita de nuestra mano para cruzar. Esta idea sintetiza el aporte de Lev Vygotsky, quien va a decir que el principal aprendizaje aquí es que, bueno, la enseñanza no debe ser un reflejo del desarrollo ya alcanzado, sino una apuesta constante hacia lo que el sujeto aún no puede hacer solo, pero sí con ayuda. Por eso mi rol como futuro licenciado en educación será identificar y acompañar el proceso de desarrollo de mis estudiantes, de mis alumnos.
La segunda metáfora que yo elegí tiene que ver con la metáfora de la experiencia, el aula como espacio de encuentro vital. Pasar del experimento al encuentro. Que el aula deje de ser un laboratorio de conductas y se convierte en una experiencia de vida compartida. Esta metáfora está basada en el pensamiento de Ricardo Vaquero, quien cuestiona la matriz moderna que buscaba controlar y predecir todo lo que sucedía en el aula como si fuera un experimento de laboratorio. Por eso mi formación me va a permitir y me está permitiendo entender que el aprendizaje significativo surge de lo incierto y de la implicancia mutua entre sujetos. Y por último, la metáfora 3 tiene que ver con la escuela inteligente, del adiestramiento a la generación. Nuestra misión no es adiestrar memorias, sino educar mentes que poseen conocimientos generadores y vida propia. Esta frase resume la propuesta de David Perkins, quien representa el compromiso de luchar contra el conocimiento frágil, aquel que se olvida tras el examen, para promover un conocimiento generador que sea central, accesible y capaz de transformar la realidad del estudiante.